Registrar de alguna manera el inicio de la jornada laboral es la primera exigencia para quienes deben demostrar al menos su asistencia a un puesto de trabajo. Claro, para la mayoría ausentarse sin justificación podría implicar descuentos en su sueldo. Es algo que parece obvio, pero aunque suene increíble, hay un lugar donde eso ocurre de una forma distinta. Aquí dejar de asistir no implica necesariamente menos dinero a fin de mes. A las diputadas y diputados los rige un reglamento propio. Precisamente las ausencias y el pago de su dieta son dos de los puntos que más difieren frente a las regulaciones vigentes para el resto de las personas. Hay un arreglín entre los parlamentarios para ni siquiera cumplir el mínimo que cumplen todos los chilenos respecto a sus relaciones laborales, respecto a los descuentos. Jorge Condesa es ingeniero comercial y ex concejal de Concepción. Hace unas semanas ingresó una denuncia ante el Ministerio Público luego de comprobar que pese a inasistencias injustificadas y a permisos sin goce de dieta solicitados por parlamentarios y parlamentarias, los descuentos en sus dietas fueron mínimos. El 99,9% de los chilenos que trabajan con un contrato le pueden pedir permiso al jefe por unos días para hacer algo, alguna actividad, aparte de las vacaciones, que se llama permiso sin goce de sueldo. Pero cualquier chileno de este 99,9% que le pida al jefe 1 o 2 semanas, al final del mes va a recibir 1 o 2 semanas menos de paga. De acuerdo con documentos oficiales y comprobantes de pago de dietas a los que tuvo acceso reportajes Tele 13, los descuentos que se cursan en la Cámara por ausencias en ningún caso equivalen a un día laboral en el concepto entendido por la mayoría. Aquí funciona un sistema especial, que es en la práctica otro de los privilegios de quienes realizan trabajo legislativo. ¿Y quién define esos descuentos o multas? Los mismos parlamentarios, según responde por correo el secretario general de la corporación, Miguel Landeros. Conforme a lo dispuesto en los artículos 42 y 63 del reglamento, lo acuerdan los jefes y jefas de los comités parlamentarios. Estos son los diputados que entre marzo de 2021 y marzo de 2022 realizaron más solicitudes de permiso sin goce de dieta. Camila Vallejo presentó 12 permisos y se le descontaron 600.000 pesos durante todo ese año. Bajo el criterio del Código del Trabajo, ese descuento debiera ser al menos de 1.400.000 pesos y más del doble si esos permisos correspondieran a un día completo. Giorgio Jackson pidió 9 permisos y curiosamente recibió el mismo descuento que Vallejo. Javier Macaya también cursó 9 permisos con un descuento de 675.000 pesos. Ambos, en otro contexto laboral, habrían registrado un descuento de poco más de 1 millón de pesos. El hoy senador Daniel Núñez presentó 8 permisos y el descuento en el año fue de 450.000 pesos. Tendría 934.000 menos bajo el Código Laboral. Esteban Velázquez, Alejandro Santana y Diego Chalper registran 7 solicitudes cada uno con un descuento diferente en ese periodo. Velázquez 375.000, Santana 600.000 y Chalper solo 300.000, muy alejado de los 818.000 pesos que cualquier otra persona recibiría como descuento bajo el criterio de permiso sin goce de remuneración. Gabriel Boric, Joaquín Lavín y Miguel Crispi registran, según el sitio web de la Cámara, permisos sin goce de dieta para ausentarse de 6 sesiones. En este periodo, a Boric y a Lavín le descontaron 450.000 pesos y Crispi tuvo 375.000 pesos en su dieta durante este periodo por ese motivo. Más de 700.000 pesos sería el cálculo según el Código Laboral. En todos estos casos y el del resto de los diputados que presentaron este tipo de justificación, el descuento solo se aplicó por sesión, es decir, alrededor de 75.000 pesos cada una.
Pero como está dicho, el Congreso tiene un estatuto propio, con multas fijadas por los mismos parlamentarios que podrían recibir la sanción y un reglamento que incluso establece cómo inmunizar al diputado con respecto a los descuentos de dieta para ciertos casos. Es decir, que no se aplique ningún tipo de multa si la justifica. Eso, además del escaso o nulo control externo. Por este tipo de hechos se percibe que hay ciertos privilegios que tienen las y los parlamentarios que otras autoridades de la administración del Estado, por ejemplo, que tienen la Contraloría ahí mirándola y viendo que efectivamente se aplique la ley de modo adecuado, o que trabajadores y trabajadoras comunes y corrientes del sector privado no tienen. Y este es uno de los casos que te lleva a tener esa percepción. Para ponerlo en perspectiva y con la sencilla pero contundente claridad que dan los números, de acuerdo con los documentos analizados por Reportajes Tele 13, el descuento por no asistir a una sesión no supera el 1% de la dieta bruta que parlamentarios y parlamentarias reciben. Una sesión parlamentaria es una de las labores más fundamentales, por cuanto ahí es donde se tocan los temas de importancia para el país, en los distintos sectores, las distintas temáticas y para de influencia e impacto para las distintas regiones del país. Entonces, tiene que ser obligatorio. Ahora, ¿qué tan importante es la multa? ¿Qué tan importante es la sanción? Que a todo esto se la define un propio comité interno parlamentario. ¿Qué tan importantes son esas? Es lo que uno podría cuestionar. Para quienes tienen contrato de trabajo, el concepto sin goce de remuneraciones tiene implicancias bastante claras. Si una persona percibiera como sueldo bruto el mismo monto que la dieta de un diputado, es decir, unos 7 millones de pesos, y solicitara un permiso de estas características, su descuento sería de poco más de 230.000 pesos por cada día. En el caso de los diputados y diputadas, el cálculo se realiza de otra forma. La dieta diaria se obtiene en base a un ingreso líquido completamente distinto. Se usa un promedio que hace disminuir esa renta a 4.500.000 pesos. Entonces, el día de un legislador equivale a 150.000 pesos. Pero aún así, las multas no aplican sobre días completos, sino solo a la mitad. Podría generar el incentivo perverso de que si yo me doy cuenta de que los descuentos no se hacen adecuadamente, bueno, yo voy utilizando estos permisos sin goce de sueldo, pero igual termino recibiendo casi en la totalidad mi dieta. Entonces al final alguien podría mal utilizar esto porque genera un incentivo perverso porque el sistema no está funcionando de manera adecuada. Son montos que comparativamente están muy por debajo de lo que podría dejar de percibir un trabajador en otro contexto laboral. Hay un abuso, hay, privilegio, una ventaja que yo creo que es inaceptable. Claramente uno podría decir, a priori, esto no genera desincentivo a faltar. En términos de transparencia, es poco lo que oficialmente se conoce de este mecanismo de descuentos cuando diputados y diputadas no asisten al Congreso. De hecho, los controles externos son inexistentes. Autonomía total, ni siquiera la Contraloría puede meterse. Si es que la ley de transparencia no llega al Congreso, la rendición de cuentas, el buen uso de los recursos, y también no solo de los recursos, sino que de cómo trabajan, cuánto trabajan, la calidad de lo que hacen, es imposible fiscalizar. Son ellos mismos los que deciden qué cosas transparentar y qué cosas no. Y cuando eso pasa, las posibilidades de que haya malas prácticas aumentan. A modo de ejemplo, en las semanas de trabajo distrital se debe confiar por buena fe que los y las congresistas cumplirán efectivamente con esta importante etapa de su trabajo como representantes de la ciudadanía. Nadie verifica de manera formal que hayan visitado sus distritos. De acuerdo con lo indicado por el secretario general de la corporación, eso lo hace la propia ciudadanía. Durante la campaña del presidente Boric, los parlamentarios acordaron un trato especial. Públicamente se informó que solicitaría permisos sin goce de dieta para cumplir con sus labores como candidato en primera y segunda vuelta, por los cuales se realizaron los descuentos y aplicaron multas. Pero de acuerdo con este documento entregado por la Cámara a Reportajes Tele 13 del 23 de diciembre de 2021,
Por unanimidad, los jefes y jefas de todos los comités parlamentarios excusaron al actual mandatario por las inasistencias a las sesiones de sala y comisiones durante su periodo de campaña. El punto es que, como se sabe, luego de su campaña y elección comenzó a conformar el gobierno. Entre el 20 de diciembre al 10 de marzo dejó de asistir a 19 sesiones, pero recibió su dieta por completo, sin multas ni descuentos. A mí me parece muy acertado que si un determinado diputado, diputada, senador, etcétera, está haciendo campaña, por ejemplo, para otro cargo de elección popular, como es el caso, que efectivamente suspenda porque no está ejerciendo la labor parlamentaria y que finalmente no esté percibiendo un sueldo por algo que no está haciendo, ¿cierto? A mí me parece del todo razonable y me parece que es mucho más transparente y que además se rinde cuentas a la ciudadanía respecto a eso. Pero para que esto ocurra bien es que efectivamente tienen que realizarse esos descuentos. De acuerdo con lo indicado por el secretario general de la corporación, para el caso del presidente Boric se aplicó el mismo criterio que cuando Eduardo Frei fue electo en 1994, mientras era senador. Según los expertos, es otro ejemplo de la discrecionalidad que existe para estas decisiones en el Congreso, involucrando dineros fiscales. Creo que la autonomía del Congreso ha sido mal entendida, porque por supuesto su función tiene que ser muy autónoma, pero los gastos, los permisos y todo eso debiera tener un control externo. Mientras ese control no exista o no existe suficientemente, es poco lo que nosotros por lo menos no podemos hacer nada respecto a eso. Consultamos a todos quienes fueron mencionados en este reportaje. Diego Chalper, Javier Macaya, Camila Vallejo, Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Esteban Velázquez y Alejandro Santana no emitieron comentarios. El hoy senador comunista Daniel Núñez y el presidente Gabriel Boric fueron los únicos que entregaron una respuesta. Ambos reafirmaron que este tipo de permisos están presentes en el reglamento de la Cámara. Núñez indicó además que se puede no estar en las sesiones legislativas para cumplir con nuestro deber de estar presente en el territorio, ya sea por un conflicto social emblemático o una importante actividad planificada, agregando que los parlamentarios no tienen derecho a permisos administrativos y esta es la forma como se regula la presencia y ausencia de los parlamentarios. Desde La Moneda respondieron que el presidente Boric en su época de diputado antes de la primera vuelta mantuvo una asistencia del 98,43% y entre la primera y segunda vuelta utilizó todos sus permisos sin goce de dieta. Se ausentó de 9 sesiones aplicándose el descuento. Además, hicieron referencia al acuerdo de los comités parlamentarios que permitió excusar al mandatario del resto de las ausencias. No hubo reflexiones sobre la notoria diferencia de criterio en estos descuentos frente a lo que cualquier persona entiende como permiso sin goce de remuneración. Por ahora no existen iniciativas tendientes a reformar este punto que algunos podrían leer como un privilegio, en especial en el contexto económico actual del país y sobre todo de una entidad clave para la democracia que sin embargo registra una de las peores evaluaciones de la ciudadanía.